Bienvenidos una vez más a la pista del fraude. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante y enfocado en las defensas penales, para que nos escuchen los abogados penalistas. La auditoría forense es una herramienta muy importante cuando se trata de delitos económicos, delitos financieros, delitos contra el patrimonio económico, administración pública como corrupción o lavado de activos. ¿Por qué es importante la auditoría forense? Porque las defensas no pueden únicamente centrarse en aspectos jurídicos. La base de esta investigación de delitos o de este tipo de delitos son los datos económicos, las cifras, los estados financieros e información numérica que permite de alguna manera construir la hipótesis del caso de la Fiscalía General de la Nación o del ente investigador. Es muy importante que desde el inicio del proceso penal las defensas se acompañen de un auditor forense que conoce de estos aspectos. ¿Por qué? Porque es el profesional, es el perito que puede controvertir, puede aclarar, puede corregir aspectos de la acusación o aspectos de las inferencias razonables basadas en cifras, basadas en números. Es por eso que hoy vamos a desarrollar un programa específico, vamos a hablar de las diferentes etapas del proceso penal y cómo un auditor forense interviene en el proceso penal a través, por supuesto, de la defensa. Bien, la siguiente etapa del proceso penal corresponde a el momento en donde la Fiscalía General de la Nación, basado en el recaudo probatorio, decide solicitar unas audiencias preliminares, una audiencia de imputación, una solicitud de medida de aseguramiento, probablemente sí, probablemente no, pero siempre basado en una inferencia razonable. Esa inferencia razonable en este tipo de delitos económicos, financieros, de corrupción o lavado de activos, se la suministra un informe preliminar o un informe definitivo de la Policía Judicial sobre la interpretación de las cifras que le arrojó la recolección de información financiera o información económica de la persona investigada. En este momento, nuevamente la defensa debe acompañarse de un auditor forense, porque ese descubrimiento preliminar probatorio que se hace en este tipo de audiencias para demostrar esa inferencia razonable tiene un contenido técnico y es el auditor forense quien hace un análisis de esa información, previamente ha recaudado información que le permite controvertir las cifras que se están entregando en esa audiencia. Le va a permitir hacer observaciones sobre los hallazgos de la fiscalía, le va a permitir suministrar información al defensor para que pueda refutar lo que está diciendo el fiscal en la audiencia sobre esa información, bien sea porque es una interpretación errónea, bien sea porque es unas metodologías inadecuadas, porque la información está incompleta o por alguna otra razón. Por eso es importante que se pueda presentar por parte del auditor forense también un informe preliminar o un dictamen pericial preliminar únicamente con el objetivo de refutar esa inferencia razonable de la Fiscalía General de la Nación. Continuamos entonces, luego de una audiencia de imputación y una solicitud de medida de aseguramiento, se haya dado o no se haya dado, con una etapa en la que el ciudadano, la persona investigada, ya formalmente ha sido comunicado de esa investigación y empieza esta etapa que se denomina la investigación formal. Dentro de esta investigación formal, la Fiscalía General de la Nación continúa recolectando información, ampliando su base de documentos, de informaciones, de testimonios, de evidencia de tipo documental, de evidencia de tipo digital, bien sea obtenida a través de otro tipo de audiencias preliminares o de otro tipo de audiencias como lo son las búsquedas selectivas en bases de datos, allanamientos, aprehensión o recolección de equipos de cómputo, celulares y en general actividades de tipo investigativo y periciales que le permiten continuar recaudando información. En esta etapa, la Fiscalía, basado en este tipo de información, robustece la teoría de su caso, generando incluso
modus operandi, cuál fue la metodología en la que se cometió este presunto delito y empieza a, de alguna manera, a coordinar y correlacionar los elementos para ir a una audiencia de acusación. En esta etapa es muy importante que la defensa de alguna manera también empiece a alimentar el proceso penal y en eso existen varias estrategias. Hay algunas defensas que prefieren solicitar, por ejemplo, un interrogatorio indiciado para que la persona investigada pueda aportar evidencias que permita desvirtuar esa teoría del caso, evitando así una audiencia de acusación. Algunos otros prefieren esperar a la audiencia de acusación para poder controvertir y de alguna manera en un juicio poder demostrar, poder indicar cuáles son los elementos de refutación y aportar evidencias en defensa de la persona ya en ese momento acusada. Bien, lo más importante es que se pueda en esta etapa controvertir, aclarar, corregir y entregar información adicional para que el ente investigador pueda llegar al convencimiento de que no hay un delito, de que no hay una acusación. Entonces, en este momento, el auditor forense es también importante para la defensa, porque es quien puede presentar un dictamen pericial, bien sea de refutación o un dictamen pericial independiente que permita de alguna manera ofrecer unos resultados diferentes a los que está arribando la Fiscalía General de la Nación, demostrando, por ejemplo, que no hay un incremento patrimonial injustificado y que lo que le faltaba era información a la Fiscalía, demostrando, por ejemplo, que no hay un lavado de activos porque las operaciones, si bien corresponden a las descritas por la Fiscalía, no son suposiciones y está demostrado el origen lícito de los recursos económicos que estuvieron a través de la banca, a través de operaciones comerciales, a través de adquisición de bienes y en general puede en esta etapa llevar suficiente material probatorio para evitar una acusación. Recordemos que lo más importante de esta etapa es evitar que el caso sea llevado a juicio y que a cambio de una acusación se genere un archivo o una preclusión en el proceso penal. Continúa la secuencia de las etapas del proceso penal, en donde ahora la Fiscalía ha decidido no precluir, no archivar el proceso y va a una audiencia de acusación. En esa audiencia de acusación, en este tipo de delitos, es muy importante nuevamente la participación del auditor forense, el cual se puede desarrollar en dos sentidos. Uno, como perito, dos, como asesor. Vamos a hablar del primero, como perito. Es donde en esta audiencia el perito ofrece un dictamen pericial que es trasladado a la contraparte en el momento indicado para poder ir al juicio, someterse a una controversia, a un interrogatorio, a un contrainterrogatorio y poder explicar técnicamente y debidamente soportado como perito con su opinión porque no hay un incremento patrimonial injustificado, no hay un lavado de activos, no hay un fraude y su testimonio, por supuesto, debe estar basado en toda la metodología del dictamen pericial, describiendo qué fue lo que le solicitaron, cuáles fueron sus elementos de estudio, cuáles fueron las metodologías técnicas aplicadas, si esas metodologías son aceptadas nacional, internacionalmente por la comunidad científica, especialmente por todo lo que gira alrededor de la auditoría forense, la contaduría pública y en general estas profesiones que hablan de temas económicos, de temas financieros y de ciencias económicas, de alguna manera lo decimos de manera general. En esa etapa es muy importante que el perito sea muy claro, que pueda despejar las inquietudes que presente la fiscalía, eh, que pueda transmitir en la audiencia cuáles son sus conclusiones y por qué de esas conclusiones, y finalmente pueda incluso resolver las dudas que tenga el juez que esté en esa audiencia, que esté presidiendo esa audiencia. Ese es un primer rol. Un segundo rol es el de consultor. Entonces es ese auditor forense que con autorización del juez se puede sentar al lado de
el defensor para ejercer, por ejemplo, un contrainterrogatorio, porque obviamente se pueden construir cuestionarios previamente para las audiencias, pero las respuestas que pueda dar el perito en su momento son sujetos de nuevas preguntas o de nuevo turno para la defensa para hacer preguntas en los contrainterrogatorios. En cualquiera de esos dos roles, recordemos que la función del perito o del consultor son trascendentales en este tipo de delitos. Llegamos a la etapa final del juicio, en donde el juez va a emitir una sentencia, bien sea condenatoria o absolutoria. En ese momento, la valoración que haga el juez de todas las evidencias puestas a disposición a través del juicio por la fiscalía y por la defensa va a ser muy relevante el análisis que haga de la prueba pericial. Y es relevante en dos sentidos bien importantes. El primero de ellos, en cuanto a la idoneidad del perito. La idoneidad del perito claramente está basada en tres elementos. La primera, su formación académica, especializada, todos los cursos relacionados con estos temas que haya podido desarrollar como primer elemento. Como segundo elemento, su experiencia. Pero su experiencia se puede dividir en dos secciones. La primera de ellas es su experiencia digamos, en la construcción de dictámenes periciales a través del tiempo, bien sea para procesos penales, dentro del Código General del Proceso y toda aquella experiencia relacionada con los varios ejercicios similares que haya realizado, debidamente documentados, que se encuentran registrados en las audiencias, en los procesos penales y en toda esa etapa, digamos, de información que se le suministra al juez y que se pueda anexar en los dictámenes periciales o en los informes base de opinión pericial, como técnicamente se menciona en el sistema penal acusatorio, en el Código de Procedimiento Penal, o en los requisitos del perito del Código General del Proceso, cuando no estamos hablando de un tema penal. Pero también hay una segunda clasificación de la experiencia, y es la experiencia en audiencias. Si el perito ha asistido a audiencias, si ha rendido testimonio, si ha estado sujeto de controversia, si ha sido contrainterrogado en otro tipo de audiencias. Y segundo, el desarrollo de la audiencia de que trata el caso. ¿Cuál fue un perito confiable? ¿Fue un perito seguro? ¿Fue un perito claro que pudo expresar sus metodologías, sus resultados, sus conclusiones y si su opinión pericial fue concluyente o no lo fue? En este caso, una vez emitida la sentencia por parte del juez y comunicada a las partes, en caso de que esta sentencia sea condenatoria en contra de esta persona, dentro de esta sentencia surge una nueva oportunidad que es la apelación. Y en la apelación, el auditor forense puede asesorar al abogado defensor en lo que tiene que ver con los aspectos técnicos. Puede detectar cuál fue una mala interpretación del juez en su sentencia, qué se puede corregir, cómo se puede en la apelación o en la audiencia de apelación aclarar estos temas. Entonces, digamos que esta es una última etapa de la participación del auditor forense en el sistema penal acusatorio a través de la defensa técnica. Llegamos al final de este episodio de La Pista del Fraude. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales, nuestro podcast, donde siempre estamos hablando de investigaciones complejas, prevención, detección e investigación de fraude y servicios forenses. Mi nombre es Carlos Fernando Salazar, de CFS Investigaciones Estratégicas. Está asesorado por un auditor forense experto para una defensa penal en un caso injusto de delitos económicos, financieros o administración pública. Contáctenos hoy para garantizar un equipo de defensa técnico que acompaña la estrategia jurídica en su caso.